A mí no me importa el peso en sí. El peso solo me importaría si fuera muy alto, muy alto, muy alto, o muy bajo, muy bajo, muy bajo. ¿La dieta cetogénica revierte la diabetes, como muchos afirman? Las dietas cetogénicas se relacionan con una afectación de los marcadores de remodelado óseo. Y en animales afectan negativamente al hueso. Claro, el problema es que los animales para el hueso no son el mejor modelo de estudio, por lo menos los ratones. Cuéntanos un poco qué opinas de los medicamentos antiobesidad, por decirlo así. Que si la obesidad es definida como una enfermedad, es una enfermedad crónica. ¿La mala salud mental aumenta el riesgo de desarrollar obesidad o es al revés? Es verdad que también pues tener obesidad es una mierda. ¿A partir de qué edad se va empeorando esa salud ósea? Es más, los atletas másteres nos han enseñado lo que es un envejecimiento saludable. ¿Es posible tener salud en todas las tallas? Aunque hablemos de enfermedad, sobre todo en el diagnóstico como algo dicotómico, estás sano, estás enfermo, en el mundo real hay mucho gris. 3 claves para mejorar nuestra salud ósea. Una dieta vegana, por ejemplo, que excluye los lácteos, ¿supone un mayor riesgo de fragilidad ósea? Pero se ve que niños que han practicado mucho más actividades variadas y luego se han especializado en una, suelen tener una densidad mineral ósea y unas características de hueso mucho mejores que las que desde pequeñito han ido a una actividad. También podemos hacer este podcast gracias al apoyo de Crown Sport Nutrition, una marca de suplementación española líder especializada en el deporte de alto rendimiento. De hecho, cuentan también con 15 estudios científicos publicados en revistas de alto impacto. Carlos Alcaraz, el Club Atlético de Bilbao o decenas de atletas olímpicos, de los cuales varios han sido medallistas en 2024, ya confían en la marca y llevan tiempo utilizando alguno de estos productos. Si eres deportista o nutricionista deportivo, seguro que te interesa. Si quieres conocerles mejor, dejamos la web en la descripción del podcast. Este podcast es posible gracias al apoyo de India y Crown Sport Nutrition. Nosotros hemos probado el software de India y nos ha encantado. Es súper útil porque automatiza toda la recogida de información, los cálculos y recetas, pero luego tú puedes modificarlo. La información del cliente, la estrategia, las recetas. Si eres dietista, nutricionista o técnico superior y en dietética, te lo recomendamos. Hoy tenemos en el podcast a una persona a la que le debemos horas y horas de aprendizaje y lectura sobre temas como fisiología, ejercicio y nutrición. Estamos con Walter Suárez, especialista en ejercicio físico, diabetes y obesidad. Él es investigador asociado en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y también pertenece al grupo de trabajo de la SEDO. Bienvenido, Walter, muchas gracias. Bienvenido. Gracias a vosotros por la invitación. Walter, para ponernos en contexto, defínenos, aunque yo creo que es lo más difícil, defínenos qué es la obesidad. Claro, de hecho es la pregunta clave, ¿no? Digamos que actualmente hay dos marcos conceptuales que están con ciertas desavenencias, ¿no? Que es el marco que se creó a partir de la Comisión de Lancet, que intentó unificar criterios para definir la obesidad y también su diagnóstico. Y el marco conceptual que hizo la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, la EASO, que ya fue un paso más y también habló de lo que es el tratamiento y la estadificación. El Lancet no habló de tratamiento y estadificación como otras enfermedades. Entonces, ¿qué tienen en común ambas posturas? En definir la obesidad como una patología que se caracteriza por un exceso de adiposidad y no de peso, obviamente porque uno puede tener un exceso de peso por masa muscular, y en este caso es un exceso de grasa corporal que compromete la función de algún órgano o tejido o afecta a las actividades de la vida diaria, causa limitaciones que no permiten el correcto desarrollo. En eso ambas están de acuerdo. ¿Dónde hay diferencias? Que Lancet estableció el concepto de obesidad preclínica, es decir, donde hay un exceso de adiposidad, pero todavía no se ha dado ninguna disfunción en ningún órgano o tejido y se mantiene capacidad en las actividades de la vida diaria sin limitaciones. Pero sí reconoce este estado, y por eso lo llama preclínico, como un factor de riesgo variable en base a todo lo que vayamos viendo. Es decir, alguien podría tener un exceso de grasa, tener resistencia a la insulina, pero esto todavía no supondría el paso a clínico. Necesitaría darse una alteración en algún órgano o tejido que estuviera directamente implicado por ese exceso de grasa. Entonces se abren dos vías. Primero, lo que es una parte mecánica
el exceso de adiposidad en sí mismo limita algunas de las actividades de la vida diaria o funciones. Por ejemplo, una apnea obstructiva del sueño por el exceso de grasa perifaringea, pues por sí sola pues, causa esa alteración, ¿no? Y la vía de la alteración del tejido adiposo, por ejemplo, en su distribución, funcionamiento, pues a lo mejor el tejido adiposo subcutáneo no está actuando como debe y se empieza a almacenar grasa a nivel visceral y se empieza a acumular en los tejidos, ¿no? Entonces, digamos que la EASO incluye tanto el aspecto mecánico como el aspecto de disfunción. La comisión de Lancet dice que no hace falta que haya disfunción, porque un exceso de grasa per se puede causar limitaciones en la actividad de la vida diaria o generar problemas estrictamente mecánicos, ¿no? Ahora, la guerra entre ambas es que EASO no reconoce la obesidad preclínica, porque entiende que es una pérdida de oportunidad. Al no ser considerada como una entidad clínica de facto, entiende que igual no recibe ni el mismo tratamiento ni las mismas posibilidades terapéuticas que otra o la forma clínica. Claro, ¿qué dice Lancet a ese respecto? Que ellos en ningún momento niegan que se debe intervenir la obesidad preclínica, incluso a nivel quirúrgico. El problema es que, digamos que aceptar la obesidad como enfermedad, que empezó aproximadamente, quitando la OMS, que ya lo hizo en el 48, empezó, digamos, en las sociedades médicas y científicas a partir del 2012, hubo una concatenación que se fueron sumando hasta la actualidad, que prácticamente todas las sociedades médicas se han unido a esa idea de definir la obesidad como enfermedad. Tenía dos vertientes. La primera, utilitarista, es decir, permitir que un país pueda reconocer en su parlamento la obesidad como enfermedad y entonces meterlas en el paraguas de la seguridad social y permitir que se subvencionen tratamientos específicos. No esperar a que tengas obesidad y diabetes para intervenir, sino tienes obesidad, pues intervengo directamente. Y también para quitar el estigma. Por eso, en el año 2021, la Comisión Europea hizo una proclamación diciendo que la obesidad era una enfermedad, abriendo la posibilidad a que todos los países de la Unión Europea lo afirmaran. Actualmente solo hay 4 países que reconocen la obesidad como enfermedad. Portugal fue el primero, Países Bajos, Alemania e Italia. No hay más países que reconozcan la obesidad como patología. Eso no quiere decir que los servicios de salud no intervengan o no actúen o la reconozcan, pero claro, políticamente y a nivel jurídico no tiene una entidad propia, con lo cual eso dificulta ciertas acciones. Entonces, es cierto que la visión de la EASO sí tiene verdad en cuanto a que puede limitar las posibilidades terapéuticas, porque se encuentran con el problema jurídico y político. Pero no es cierto en cuanto a que la Comisión de Lancet no dice que no haya que intervenir en ningún momento. Entonces, ahora mismo esos son los dos grandes grupos de opinión que están en liza. Bueno, también alguna sociedad americana ha dicho que no está muy de acuerdo, pero más que todo por la confusión que crea la idea de preclínico. Ahora, de cara al mundo real, claro, aunque hablemos de enfermedad, sobre todo en el diagnóstico como algo dicotómico, estás sano, estás enfermo, en el mundo real hay muchos grises. Entonces, categorizar a todo el mundo como enfermo que pueda estar en esa condición, quizá tampoco es la mejor forma de plantear la situación, porque la etiqueta de enfermo puede ayudar a ciertas personas, pero también es una herramienta de control social, porque si tú estás enfermo te tienes que tratar, o si no eres un problema para la sociedad. Entonces tiene una doble vertiente que sí, por un lado es positiva, porque hay gente que puede decir, oye, mira, esto no es culpa mía, no va de fuerza de voluntad. De hecho, los fármacos para la obesidad actúan sobre vías concretas, de receptores concretos en el cerebro, con lo cual era una cuestión de biología, no era una cuestión de aspectos como la fuerza de voluntad, que ni siquiera está definida conceptualmente de forma clara, con lo cual no puedes medirla, no puedes valorarla, ¿para qué la usas? Hablando de esta escala de grises, por así decirlo, que al final es la realidad, también hay ciertas afirmaciones que se suelen hacer, tipo, si no comes carbohidratos,
no segregarás insulina, si no segregas insulina vas a perder grasa o cosas similares. ¿Cuál es la complejidad real en este aspecto de la obesidad y por qué estas afirmaciones son mentira? Bueno, ¿en qué se equivocan tanto, y voy encadenando esa pregunta, tanto la EASO como la ANCE? Que si la obesidad es definida como una enfermedad, es una enfermedad crónica. Esto es muy importante que se tenga en cuenta, porque si no, gente puede engordar, desarrollar problemas en algún órgano o tejido y ser catalogado de enfermo crónico. Pero esa persona realmente no puede volver a un estadio anterior. Tendría grandes dificultades, la de las mismas personas, pero no es lo mismo alguien que ha estado 20 años pesando 50, 60 kilos más de lo que sería en una categorización lo normal, a alguien que por una cuestión de su vida, en el COVID, por ejemplo, he perdido mi trabajo, no me llevo bien, desarrollo hipertensión, tengo obesidad clínica. Es que yo no tengo un contexto crónico. Claro. ¿Dónde habría que mirar? Si hay afectaciones centrales o no, que se le han pasado por alto ambos grupos. Sí, las dejan entrever, pero es que eso cambia radicalmente, porque hay alguien que puede tener un exceso de adiposidad en un índice de masa corporal normal. Ya. Con lo cual, ¿esa persona tiene afectaciones centrales para que yo le mande farmacología que regule su ingesta alimentaria? ¿Y es crónico? ¿O tiene una susceptibilidad crónica a engordar mal y distribuir su grasa de forma más predominantemente visceral, no tanto subcutáneo en ciertas áreas? Entonces, claro, cuando la gente habla de tal nutriente, tú dices, es que esto es mucho más complejo. De hecho, hay gente que no tiene problemas psicológicos, es feliz, está bien, pero tiene mucha más hambre. O no tiene los mismos mecanismos de saciación o saciedad. Tiene un metabolismo también más bajo. Es decir, Acosta y colaboradores intentaron hacer un estudio viendo si la gente tenía más hambre hedónica, más hambre fisiológica, alteración en la saciación, el metabolismo energético. Bueno, pues había gente que no se encuadraba en ninguno de esos grupos y había gente que tenía los 4. Entonces, cuando la gente dice, no, es un nutriente o es un tipo de alimentación, ojalá fuera tan sencillo. Si fuera así, tendríamos la solución ya. Claro. Total. Cuando hablamos de obesidad, muchas veces sale a colación el término de inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué es y qué tiene que ver con la obesidad? Bueno, ahí está un problema. Si hay alteración del tejido adiposo, que no tiene por qué, se suele dar, digamos que el tejido adiposo, cuando se expande, lo puede hacer por 2 vías. Una vía que es aumentando el número de adipocitos, aumentando la celularidad, o aumentando el tamaño de los adipocitos. En adultos normalmente se suele hacer aumentando el tamaño de los adipocitos ya generados. En la adolescencia, en la niñez, pues se aumenta mucho por hiperplasia, es decir, aumentar la celularidad. Porque Perdona, Walter, explícanoslo un poco más sencillo para el que no entienda lo que es. Yo imagínate que en todo mi cuerpo tengo 1 millón de células adiposas. Pero soy un niño. Si crezco, a diferencia de las fibras musculares que se elongan, los adipocitos no pueden hacer eso, podrían aumentar su tamaño. Pero como voy a crecer 20 centímetros, pues digo, pues ahora en vez de 1 millón tengo 1.200.000 adipocitos. Entonces la hiperplasia, aumentar el número, es muy común. Pero cuando yo soy adulto, digamos, tengo 1.500.000 adipocitos, pero los tengo de tal tamaño. Vamos a poner 60 micras. Y ahora quiero aumentarlo a 80, 90. ¿Cuándo empiezo a aumentar el número? Cuando ya llego a niveles en que esos adipocitos dicen, yo estoy muy grande y ya no funciono, puede que no funcione tan bien. Así que se dan señales para que se aumente el número de adipocitos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que una mezcla entre genética y factores ambientales, estrés, comer tarde, mala alimentación, inactividad física, pues digamos que los procesos de aumentar el número de adipocitos no están tan bien ajustados y sigue aumentando el tamaño de sus adipocitos, haciendo que algunos incluso lleguen a morir. Se pongan tan gorditos que digan, reviento. Claro, eso causa que el sistema inmune pues diga, oye, pues aquí hay un cadáver, vamos a ocuparnos de él. Claro, el problema es que si muere uno, no pasa nada. Es lo que se llama una inflamación healthy.
Por ejemplo, cuando un adipocito muere de viejo, pues pasa eso. Llega el sistema inmune, se come el cadáver y aparece un nuevo adipocito de una célula precursora. ¿Qué pasa si empiezan a morirse muchos y muchos adipocitos? Pues el tejido adiposo se inflama. Se da un proceso de lipoinflamación, porque la inflamación es, digamos, el lenguaje que utilizan las células inmunes para comunicarse entre sí y para comunicarse con las células adyacentes. Por ejemplo, la inflamación genera resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque las células inmunes, cuando están luchando contra los malos, pues lo que hacen es utilizar mucha glucosa. ¿Qué hacen? Que todos los demás órganos sean resistentes a la insulina para que la glucosa que haya vaya para mí. Pues eso es el lenguaje de las células inmunes. Claro, el problema es que la inflamación no se queda solo en el tejido adiposo. Eso pasa a la sangre y es lo que genera, en parte, esa inflamación crónica de bajo grado. Pero hay contextos que también pueden cursar con inflamaciones crónicas de bajo grado que no tengan que tener el origen en el tejido adiposo. ¿Cómo lo sabemos? Que parte puede ser, porque la inflamación puede venir de que tú estés resfriado y no lo sepas, de que tengas una lesión y no lo sepas, o de otro proceso que esté en otro lugar y tú lo veas en la sangre. ¿Cómo lo hacen? Pues medimos lo que es una relación lectina-adiponectina. Porque la adiponectina-lectina lo que nos va indicando es que cuando el tejido adiposo funciona bien, la adiponectina está bastante alta y la lectina pues está a un nivel normalizado. Cuando se produce un desequilibrio, ya nos está chivando que quizá la cosa no va muy bien, porque la adiponectina, que es la adipoquina que más presencia tiene en la sangre, se ve gravemente reducida en contexto inflamatorio de disfunción adipositaria. Con lo cual, podemos decir que parte de la inflamación que vemos en la sangre viene de ahí, pero no toda, que ese es el gran problema. Si hay una disbiosis intestinal, si hay todo eso puede aparecer en la sangre y no sabemos qué. Este ratio nos ayuda, pero partimos de la premisa falsa de que todo el mundo tiene más o menos unos niveles y una producción equilibrada. Pero después nos podemos encontrar gente que no produce tanto de una o de otra y necesitamos tener más. El problema de la inflamación es que medirla es muy difícil concretar causas. Tienes que ir viendo exactamente por dónde van los tiros. Este ratio ayuda, pero no es totalmente fiable porque, por ejemplo, los adultos mayores pueden entrar en lo que se llama una paradoja de la adiponectina. Pueden producir más adiponectina, gente con enfermedades cardíacas produce más adiponectina de la cuenta, con lo cual te pueden alterar el ratio y no verlo bien. Pero bueno, en teoría es una forma más o menos que tenemos de medir. Otro tema que está muy de moda es el de la microbiota y parece incluso que se la responsabiliza de todo lo bueno o de todo lo malo. ¿Qué tiene que ver, o sea, esa microbiota que a veces incluso quizás hemos hasta escuchado como que tener una disbiosis prácticamente te causa obesidad? ¿Qué relación hay entre esto? Realmente no lo sabemos. Todo el mundo que dice esto, dice tú, es que no lo sabemos. Claro, pero ¿qué causa qué? No, primero que no sabemos el orden de los factores y después que no todo el mundo que tiene obesidad tiene disbiosis intestinal. Claro. Con lo cual, ¿qué papel juega exactamente? No lo sabemos. Vale. Otro tema no tan conocido, pero que es muy complejo, es el de los pacientes con obesidad sarcopénica. Explícanos en qué consiste exactamente, defínenos también qué es la sarcopenia y cómo se aborda este tipo de pacientes. Digamos que la obesidad sarcopénica es la conjunción de obesidad junto con sarcopenia, que es una pérdida de función y de masa muscular. Y además la pérdida de función antecede a la pérdida de masa muscular y esto es importante, porque hay gente que puede tener dinapenia, que es pérdida de fuerza, que ya está chivando que como no empecemos a intervenir se va a dar rápidamente una sarcopenia. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en enfermos renales que en un primer momento tienen dinapenia, pero todavía no han perdido apenas masa muscular, pero si esperas un año ya sí lo vas a ver mucho más claro. Entonces, al igual que en la obesidad, pues tú decides en base a la persona qué es lo prioritario.
Por ejemplo, una persona con obesidad con diabetes, pues lo primero que vamos a ver es si puede darse una remisión de esa diabetes tipo 2. Y ahí irían parte del objetivo, que es muy parecido porque digamos que la diabetes mellitus tipo 2 ahora mismo se reconoce como una enfermedad basada en la adiposidad en casi todas las personas. Un exceso de grasa en el páncreas, en el hígado, que afecta toda la homeostasis de la glucosa y acaba generando pues el cuadro de diabetes mellitus tipo 2, y por eso la pérdida de peso, que en realidad es pérdida de grasa hepática y pancreática, hace que, primero, al regular el hígado, esa hiperproducción de glucosa que daba esa glucosa en ayunas tan elevada se corrige y por la noche se produce lo que se tiene que producir, y también el páncreas hace que se empiece a producir más insulina. Juntan las dos y se puede dar una reversión de la diabetes mellitus tipo 2. Lo que pasa es que esto tiene una pega. Normalmente sabemos que esto ocurre si las personas llevaban poco tiempo con la enfermedad. ¿Por qué? Porque la pérdida de células beta-pancreáticas, que son las que producen insulina, progresa con la enfermedad. Es decir, ya a lo mejor en una diabetes tipo 2 de recién diagnóstico, que además ya coincidió que realmente sea de recién diagnóstico, es decir, que no llevo 5 años y no lo sé, pues se pierde entre un 20 y un 40% de las células beta-pancreáticas, luego se va aumentando. Entonces, si alguien lleva 10 años con diabetes mellitus tipo 2, puede ser que muchas células beta-pancreáticas se hayan perdido y no se pueda recuperar la normoglucemia. Sobre esto hay muchas hipótesis porque sabemos que no todas las células beta-pancreáticas se mueren en la diabetes mellitus. Otras parten, se desdiferencian en estadios anteriores, como diciendo, bueno, me quedo aquí a ver lo que pasa. Y eso permitiría una recuperación cuando se da la remisión. Pero volvemos a lo mismo, depende del caso. En la sarcopenia, obviamente, hay que intervenir y mejorar la masa muscular hasta donde se pueda. La fuerza, sobre todo, y la masa muscular. Mucho más importante la función que propiamente la cantidad de tejido, aunque importan ambos, obviamente. Sí, nada, te iba a decir que te has metido de lleno con el tema de diabetes, que te íbamos a preguntar después, así que ya lo enlazo. Sí, es que... Claro, al final ambas patologías, por así decirlo. Vale, directo al grano. ¿La dieta cetogénica revierte la diabetes, como muchos afirman? La tipo 2. Vamos a ver, lo que sabemos que revierte la diabetes actualmente, bueno, aparte de la cirugía, o incluso farmacológicamente se podrían dar ciertas reversiones, es perder grasa hepática y pancreática. Como tú lo quieras hacer, ya es cosa tuya. Que la dieta cetogénica puede ser una forma fácil de no reducir tanto la ingesta alimentaria, sí, claro. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Pero igual que cualquier otra, ¿no? Bueno, es verdad que al quitar los hidratos de carbono, obviamente facilitas mucho más, digamos, todo lo que es la alteración de la glucosa. Pero que realmente lo que importa, al fin de cuentas, lo que va a determinar es que se pierda grasa en el páncreas y se pierda grasa en el hígado. Es que no hay otra forma que conozcamos de reversión de la diabetes mellitus tipo 2. Aparte, yo siempre cuando la gente hace una intervención, sea del tipo que sea, aunque no es mi campo, pero cuando hablo con los compañeros siempre decimos lo mismo, que la gente entienda que es una herramienta puntual adscrita a un contexto específico, porque si no después la liamos. Y la gente se crea una jaula nutricional y ya tiene que estar así toda la vida. No porque él lo haya decidido totalmente, sino porque piensa que es lo mejor para... Y ahí bueno, y también hay muchas formas de hacerla. Sí. O sea, estamos en la dieta cetogénica que podemos ver en redes, claro, y la dieta cetogénica bien pautada. Sí, pero ya independientemente de eso, es que en el fondo es lo que a la persona le vaya bien. Hay gente que no le va bien la dieta cetogénica porque no acaba de superar alguno de los problemas que genera. Yo, por ejemplo, nunca le he visto la punta. Siempre que empiezo... No supero ese keto flu, por mucho que intente mejorarlo, nunca lo he superado, nunca me ha ido bien. Pues si yo tuviera diabetes, no sería la opción que cogería, cogería otra. Entonces, es que volvemos a lo mismo. Depende de la persona, pues lo que él, sus preferencias, sus gustos, sus posibilidades, le va bien, pues vámonos. Y a este paciente con diabetes, ¿qué 3 claves le darías para mejorar su pronóstico? Hombre, lo primero, que sea consciente de que es una enfermedad progresiva, es decir, que no va a mejorar.
si la dejamos tal cual va a empeorar. Y que el problema no es el páncreas, es todo el daño que produce el exceso de glucosa y la alteración de los lípidos y los aminoácidos. Porque la diabetes no es solo una alteración de la glucosa, sino de todos los nutrientes que quieras buscar. Entonces, claro, a partir de ahí, pues ya depende de qué tipo de diabetes tipo 2 tenga, porque hay gente que es verdad que tiene mucha más susceptibilidad genética y no tiene apenas tanta grasa y ha sido más una afectación de la función pancreática. Esto, por ejemplo, es común en Japón. Y allí pues ya hay fármacos aprobados específicamente para evitar la afectación tan marcada que tienen de células beta-pancreáticas, que en Europa pues no tendría sentido. Entonces, si todo es normal, pues vamos a ver qué podemos mejorar para ver si puede haber reversión, intentarlo, pero dejando claro que no todo el mundo tiene que alcanzarla y que no es culpa de la persona, que muchas veces como no lo hemos alcanzado es culpa. No, espérate, que no todo el mundo puede, porque el daño pancreático y las afectaciones son tan diferentes que podrían no darse. Que se puede, y por supuesto mejorar todos aquellos aspectos que te han llevado a la enfermedad. Es decir, primero, ver si se puede revertir, mejorar todos los aspectos, porque lo ideal es hacerlo de la mano. Pero es verdad que cuando hay un contexto clínico, pues digamos que está 50-50 la parte pedagógica y la parte de intervención. Es decir, si sabemos que hay que perder X cantidad de peso, dicen, mira, podemos hacerlo como quieras, pero es que hay que perder X cantidad de peso. Entonces, aquí no tengo tantas herramientas para hacer una pedagogía absoluta de... Eso ya lo hacemos cuando estemos más normalizados. Ahora vámonos a los objetivos claros. Y luego, pues claro, mejorar todo eso. Que hay gente que puede tener muy buena... Es decir, como todo. Hay gente que a lo mejor no tiene una diabetes tipo 2, sino tenía una diabetes monogénica no bien diagnosticada y lo hacía todo bien. Que eso también puede pasar, es saber exactamente el problema. Pero en el fondo es buscar que la persona con una enfermedad esté lo mejor posible. Porque las enfermedades crónicas son crónicas. Y de momento no hablamos de curación. Que luego después de años decimos, oye, pues gente que haya estado en remisión 5 años, hemos visto que hay una hiperplasia de células beta y de repente, bueno, pues eso no lo sabemos. De momento, el daño pancreático se recupera en base a la desdiferenciación y otra vez vuelta a empezar. Y lo que te quedó, que se puede aumentar eso con el tiempo. Así que todas las enfermedades crónicas, la base es saber que son crónicas y que ya pues tienes que tener el chip cambiado para el resto de tu vida. Muy bien. Y volviendo al tema obesidad, algunos estudios apuntan a una correlación entre una mala salud mental y la obesidad en la persona. ¿La mala salud mental aumenta el riesgo de desarrollar obesidad o es al revés? Bueno, es bidireccional, es decir, tanto una como otra como una. Lo que pasa es que ahí es verdad que, por ejemplo, esa sí es otra diferenciación entre ASO y LANCET. Mientras que ASO sí ha incluido las patologías mentales como causa para decir que tienes obesidad, LANCET ha sido mucho más precavida, ha dicho que no conocemos bien todavía esa relación para dar claridad. Por ejemplo, las enfermedades mentales, los antidepresivos dan mucha hambre, entonces, sobre todo con base de histamina, entonces eso puede dar obesidad, ¿no? Y es verdad que la obesidad pues se puede relacionar con mayor riesgo de desarrollar enfermedades mentales, sobre todo por factores exógenos. Ten en cuenta que, ya que hemos hablado de gordofobia, ¿no? Lo hemos mencionado antes fuera de cámara, es verdad que también pues tener obesidad es una mierda. La gente te trata diferente, tienes menos oportunidades laborales, de pareja, la sociedad te está recordando cada 2 por 3 que no vales, que eres glotón, perezoso, que no tienes voluntad, pues, ostras, ¿cómo te tomas tú las cosas a partir de ahí? Y lo peor no es que la sociedad te lo diga, es que tú te lo acabes creyendo. Entonces es un caldo de cultivo. Si encima hay alguna afectación hormonal, metabólica, pues se conjuga y haría mucho más fácil que se desarrollara una patología mental. Si además hay predisposición, pues
es que está generando todos los elementos para que esté ahí, pero no sabemos tanto como para decir tal. De hecho, no tenemos biomarcadores específicos para esa relación. Además, hablábamos precisamente fuera de cámara que la obesidad tiene mucho interés a nivel pues, farmacéutico, económico, y es algo que da mucho dinero. Cuéntanos un poco qué opinas de los medicamentos antiobesidad, por decirlo de alguna forma. Mira, tú misma lo has dicho, antiobesidad. todo el rollo moralizante de guerra contra, vamos a luchar contra. Total. Bueno, digamos que ahora mismo, pues hasta hace muy poco, no teníamos ningún tratamiento farmacológico que fuera realmente interesante para la obesidad. Los que había generaban efectos muy, muy bajos, 5 o 10% de pérdida de peso, que básicamente es nada. Entonces, la llegada de los fármacos basados en incretina, estas hormonas intestinales como el GLP-1, el GIP, sobre todo a la hora de actuar directamente sobre los receptores de estas hormonas, pues ha supuesto un cambio y una revolución farmacológica que, bueno, a día de hoy no sabemos dónde va a acabar. Empezamos con... Perdona, Walter, para quien nos esté oyendo y a lo mejor no sepa lo que es, seguro que por el nombre del producto sí que lo reconoce, ¿no? Ozempic, por ejemplo. De hecho, donde más receptores de GLP-1 tenemos en el cerebro. Entonces, a partir de ahí nos damos cuenta de la importancia que pudiera tener, ¿no? Y claro, pues estos fármacos lo que hacen, se empezaron a usar primero en diabetes, porque ayudaban a normalizar la glucemia, porque las incretinas lo que hacen es aumentar la producción de insulina. Es decir, cuando yo ingiero algún alimento, al pasar por el intestino, se emiten estas hormonas, especialmente GIP sería, no GLP-1, pero GIP, y le dicen al páncreas, oye, va a venir tales alimentos, así que vete preparando para producir tal cantidad cuando llegue a la sangre. Por eso es la diferencia entre si yo me inyecto glucosa en sangre o la ingiero. La producción de insulina al inyectarme en sangre es muy menor que cuando la ingiero. ¿Por qué? Porque no hay incretina si la inyecto en sangre. Eso es lo que llamamos efecto incretina, que es un aumento entre un 50 y un 60% de la producción de insulina ante la misma cantidad de glucosa en sangre. Entonces normalizaban la glucemia, también ralentizaban un poco el tránsito gastrointestinal y en dosis superiores quitaban el apetito. Y no solo quitan el apetito, sino también parecen afectar a lo que es el aspecto hedónico. Cambian la sensorialidad en algunas personas, ya no perciben los alimentos igual, no tienen tantas ansias, incluso se están investigando para tratar adicciones al tabaco, al alcohol, aunque de momento todo está muy en fases muy iniciales. Claro, el problema de los fármacos es que funcionan mientras se usan. Mientras se usan, pues alguien pierde ese ruido mental, puede perder peso si es respondedor. Hay gente que no son respondedoras. Y si superan los efectos secundarios comunes, que casi todos son gastrointestinales, ganas de vomitar, malestar, a veces estreñimiento o diarrea. Y por eso se hace de forma escalada. Se va escalando la dosis hasta llegar a la máxima tolerada, que no cause efectos secundarios de significancia. Pero cuando se dejan esos fármacos, pues nos vemos que la recuperación del peso es bastante rápida, porque te encuentras en un estado de 10, 15, 20 kilos menos, pero con todo el hambre que no habías tenido y todas esas ventajas que te da el fármaco. Entonces se recupera mucho. Es verdad que en la práctica clínica, a diferencia de los ensayos lo que hacen es que en un momento cambian por placebo. En la práctica clínica se hace una desescalada. No se corta el fármaco directamente, sino que se va haciendo poco a poco. Entonces, investigadores como Jeffrey Friedman, que fue el que consiguió sintetizar la lectina y descubrió todo lo que era la estructura de la misma, pues ya ha dicho que el futuro es que ciertas personas utilicen estos fármacos de forma crónica. Se ajuste dosis y frecuencia para decir, pues tal persona vamos a normalizar su ingesta alimentaria hasta un punto, pero vamos a seguir manteniendo el fármaco crónico como si tuviera hipertensión, como si tuviera una dislipidemia, como si tuviera alguna afección que pudiera necesitar el uso crónico. Que todavía no se está anunciando tanto, es el futuro
que investigadores que están centrados en la conducta alimentaria pues están diciendo desde hace tiempo, que es que esto no ha cambiado la obesidad. La obesidad, el problema no era el después, era el después de después. Era la facilidad para reganar el peso, porque las afectaciones a nivel central estaban ahí. De hecho, el hambre exacerbada es un síntoma. Cuando la gente dice, comes mucho y te mueves poco. Bueno, el problema es ¿por qué comes mucho? Claro. Si nos vamos a la causa es central. Con lo cual, esto, aunque adelgaces, sigue estando ahí. Lo que tenemos que definir es hasta qué punto esto es patológico o no. Y si afecta a tu salud. Yeah. Que yo ahí sí estoy muy de acuerdo con que haya obesidad preclínica. De hecho, yo la llamaría obesidad. Ni siquiera preclínica. Porque a mí lo de preclínico siempre me recuerda a preenfermo. Yeah. Y está en contra. De hecho, la guía de Japón, que salió en el 2024, ellos antes hablaran de obesidad y enfermedad de obesidad. Y nadie los reconoce porque están ahí perdidos. Yeah. Pero a nivel clínico ellos ya adelantaron toda esta idea. Entonces, claro, los fármacos son herramientas muy útiles, pero estamos haciendo muy mala publicidad de ellos, en el sentido de que los estamos enfocando para perder peso. De hecho, la misma FDA, cuando aprobó la tirzepatida, dijo para el tratamiento crónico del peso. No dijo para el tratamiento crónico de una enfermedad. No, para el tratamiento crónico del peso. También aquí se ha hecho mucho uso off-label, fuera de recomendación de prescripción. Es decir, yo te lo doy, que hay veces se ofrece de forma muy ingenua. Imagínate, si pesaras 3 kilos más te podría mandar este fármaco. Joder. Claro, eso dicho así no parece un problema, pero la persona dice, oye, si peso 3 kilos más, me pueden recetar el fármaco. Y aparte, la fama también que ha ganado de gente famosa, por ejemplo. Porque realmente es una herramienta que funciona. Pero claro, funciona mientras se usa. Mientras no. Y claro, ¿enseña realmente a comer? ¿Enseña hábitos de vida? Claro. No, es que además lo venden un poco como... O sea, no me refiero a las farmacias, no. Sino en internet se vende un poco como que sin ese esfuerzo que requiere, pues a lo mejor hacer ejercicio, llevar una dieta y demás durante un periodo muy prolongado, pues lo vas a conseguir igual. Y también las sociedades médicas, en vez de hacer de freno y control, están entrando a hacerle, como se dice en mi tierra, la cama a la industria farmacéutica y firmar documentos o firmar proyectos que dices, como la publicidad que hemos hablado fuera de cámara de la obesidad mata. Claro, si lo dice alguien que sea experto en epidemiología, te explique lo que es un factor de riesgo, lo que es una muerte atribuible, todo lo que hay, vale, pero si te lo dice una compañía que vende fármacos contra la obesidad, dichos por ellos mismos contra la obesidad, pues dice, uy, esto suena más a marketing encubierto que otra cosa. Y aparte criminal. Es que de todas maneras volvemos a lo mismo. No ha dicho el sedentarismo, la inactividad física, el tabaco, la mala alimentación, el estrés mata. No, la obesidad. Y dice, oye, es que los otros, lo que yo te estoy diciendo, pues lleva a obesidad o a diabetes, a enfermedad, pero tú has puesto el foco en la obesidad, no sé por qué. Voy a ser inocente y voy a pensar que tú no tienes nada que ver. Y además, el problema de la pérdida de peso es que se pierde también tejidos magros, masa muscular y masa ósea. Luego hablaremos de ese tema también, pero hasta ahora hemos hablado de obesidad como tal desde el punto de vista, digamos, pues bueno, fisiológica, pero nos gustaría hablar de la concepción de la obesidad que hay en la sociedad. Venimos de una tradición de considerar el peso, tanto los pacientes como incluso los profesionales, el peso como lo central. ¿Qué es el pesocentrismo y qué repercusiones tiene? Y también ya te lanzo la siguiente para si quieres unirla. La gordofobia que presentan las personas con obesidad, un poco pues igual, ¿qué supone para ellos? Claro, bueno, también es verdad que quizá la misma palabra obesidad es un problema, porque ya tiene unas connotaciones sociales que es muy difícil extraerlas. Incluso la idea de gordura tiene unas connotaciones sociales y moralizantes que no se pueden coger. La idea de hablar de obesidad como enfermedad crónica basada en la adiposidad podría ser quizá un avance, ¿no? Para quitar un poco... Pero bueno, también que la adiposidad sea tan importante para una enfermedad es difícil quitar el estigma. No, es cierto que
a nivel social, la gente sigue percibiendo a las personas que tienen obesidad como absoluta y totalmente responsables de su condición. No se plantean que su regulación interna es totalmente diferente a la suya, ¿no? Y además, curiosamente, es un contexto en el que si alguien lo sufre, no solo no recibe apoyo, sino que recibe culpa, mientras que se desarrolla diabetes, hipertensión, es pobrecito lo que te ha pasado. Pero aquí como que no parece que la culpa sea tuya, mientras que los factores de riesgo podrían ser los mismos. Total. Pero en esta persona han desarrollado esto y en esta persona han desarrollado esto. Y aparte, la idea de los determinantes sociales de la salud. Sabemos que las enfermedades metabólicas son especialmente prevalentes en zonas donde hay pocos recursos y marginalidad. Por eso Margaret Chan, que fue directora de la OMS, dijo: todos los ministros son ministros de salud. La idea de un ministerio de salud es extraña, porque tener un buen trabajo y tener seguridad económica puede hacer que te alimentes mejor, que a lo mejor si es un buen trabajo tengas tiempo para cuidarte más, para tu familia. En cambio, si vives al día estresado, 12 horas, pues hay muchas cosas que igual no puedes hacer. Entonces, claro, pensar que esto no es así, yo siempre, porque me ha parecido genial digamos, lo más claro para conservar esto es el COVID. Yo no creo en los determinantes sociales de la salud. Sí, bien, a su casa. Ya te has comido un determinante social de la salud. Sin comerlo ni beberlo te has encerrado. Oye, a que estás más estresado, a que te has agobiado, a que has discutido más con tu pareja, pues ya sabes lo que es un determinante social de la salud. Entonces, claro, no se contempla nada y la culpa recae solo exclusivamente en las personas con obesidad. Y además, las redes sociales han potenciado esto a la enésima potencia. Ya no tienes que ser guapo, tienes que ser increíblemente guapo. Ya tener un cuerpo guay no tiene que ser mega. De hecho, Rocky es un pardillo. Ahora la de Instagram, antes nosotros lo flipábamos con él y tú ves Rocky y dices, tío, este es natural. Este no tiene nada. Y claro, incluso ya no se permite ni envejecer. Ya tiene 60 años y está con mucha de cual. Entonces, claro, ese culto a la apariencia hace que aún sea más problemático. La lucha contra la gordofobia parece que estaba empezando a tener mucha aceptación, pero estos fármacos han vuelto a poner el foco en que era un poco de hipocresía, no la lucha, sino la aceptación, porque en cuanto hay un medio para aquí salir de ahí ya se acabó. Entonces, claro, nos damos cuenta que somos una sociedad superficial y que, claro, pues la obesidad pues no entra dentro de ni lo aceptable, ni lo agradable, ni lo buscable, ni nada. Algunos estudios muestran que las personas con obesidad reciben una peor atención sanitaria, y es que muchas veces no se hace a lo mejor un abordaje integral, sino que se achaca la responsabilidad a la obesidad de cualquier cosa que te pase. ¿Hasta qué punto este sesgo, a menudo inconsciente, puede comprometer el diagnóstico y tratamiento de otras patologías? Pues bastante. Y además es más común de lo que parece. Muchos profesionales de la salud tienen muchos prejuicios y no son conscientes de ello. Es más, si tú hicieras una encuesta y dirías, oye, ¿tiene algo que ver la fuerza de voluntad con la obesidad? Muchos responderían que sí. Solo eso, solo esa consideración, o moralmente, ¿no? ¿Con qué relaciona la obesidad? ¿Se relaciona con algún pecado capital? Sí. De hecho, con varios, ¿no? Entonces, claro, eso es un problema. Y cuando una persona es consciente de que siempre que va al médico le dicen lo mismo, llega un momento en que puede decidir que quizás no quiere ir al médico. Y ese es el mayor problema. Ya no solo que recibas una mala atención, sino que incluso se te pasa por la cabeza que es mala idea ir al médico porque estás hasta aquí de que te digan lo mismo. Y además, muchas veces las personas que padecen obesidad, ¿no? Y digo que padecen porque realmente lo pasan mal, pero no porque sea una enfermedad, no, sino porque socialmente lo pasan mal. Pueden tener unos hábitos de vida brutales, pero nadie se los va a reconocer. A lo mejor comen genial, pero a lo mejor comen más, pero comen genial, es decir, su alimentación dice bien. No
no es un problema, ¿no? Se han unido o hacen bastante actividad física, pero claro, no se les nota. Entonces lo pasan mal porque dices, que encima no, que hago las cosas bien, me castigan. Entonces, claro, si además voy al médico y me dice, es que tengo un esguince, es que esto está muy gorda, es que soy bailarina. Yeah. No venía para que me dijeras eso, venía para el esguince. Sí. Algo que ha ido en auge es el enfoques como pueda ser el body positive o lo de la salud en todas las tallas. ¿Es posible tener salud en todas las tallas? Claro, volvemos a lo mismo. Sí y no. Y esta requiere un matiz. Si alguien, por ejemplo, imagínate, vamos a poner una chica, que además es un estudio de Samuel Klein, que lo puso, ¿no? Ella pesaba 140 kilos, me parece, y en 5 años engordó hasta 165, 70. Pero sus analíticas eran perfectas. Claro, a mí lo que me llama la atención no es tanto que tenga unas analíticas perfectas, sino es que ha engordado 30 kilos en 5 años. Y puede seguir engordando. Entonces, ahí sí hay un problema. Y ahí, desgraciadamente, hay ciertos volúmenes que no son muy compatibles con la idea de salud, porque has llegado a ellos. Y entonces quiere decir que los resortes o los mecanismos que harían que llegara a un punto de control están totalmente desfasados. Entonces hay ciertos rangos de peso en los que sería muy complicado hablar de salud, porque además digamos que hay ciertos sistemas que los estás poniendo al límite. El sistema linfático, el sistema cardíaco, el mismo sistema hormonal. No es lo mismo producir insulina para 60 kilos que para 180. Entonces, no es cierto. Que todas las personas, independientemente de su talla, merecen trato, dignidad. Por supuesto que sí. Por supuesto. Incluso lo más básico. Es tu vida, tú decides. Yo no te voy a obligar ni te voy a decir, podemos hacer esto. ¿No lo quiero hacer? Pues no pasa. Tú es lo que quieres, pues ya está. Claro. Yo no te voy a echar la bronca de, pues deberías hacer esto. No, es tu vida. Otra cosa es que haya condicionantes que yo diga, ostras, que esta persona, por lo que sea, no está en un buen momento. No. Eso es diferente, ¿no? Pero tenemos que respetar. Ahora, eso también implica que la delgadez no es sinónimo de salud. Pero es verdad que hay contextos en los que es muy difícil hablar de salud. Y ahí yo no estaría de acuerdo, sí, en la búsqueda de dignidad y respeto, no en la idea de salud. Aunque también es verdad que no me gusta ver la salud como blanco o negro. Que ahí también entraríamos en otra cuestión. Pero es verdad que todos estos movimientos, el body positive, neutrality, functionality, a mí me parecen maravillosos. De hecho, han hecho mucho bien, ¿no? Porque han supuesto un lugar de refugio en el que mucha gente ha podido encontrar un sitio donde dice, ostras, me entienden, me respetan, me escuchan, puedo hablar sin miedo a ser juzgado. Pues eso está genial. De hecho, en general la bibliografía es clara. Estos movimientos tienden a hacer que las personas adquieran mejores hábitos de vida. Lo único malo que yo le veo a estos movimientos es que es un nicho de mercado. Y hay gente que ha aprovechado el tirón y ha dicho, pues, taca, taca. Y claro, ¿es bueno hablar de peso? No. ¿Nunca hablar de peso? Tampoco. Digamos que hay conversaciones que se tienen que dar en ciertos momentos. Si a mí me llega alguien con una diabetes tipo 2 recién diagnosticada, yo le tengo que hablar de que hay una posibilidad de que se pueda alcanzar la remisión. Que se alcance o no ya depende de muchos factores, pero yo le tengo que hablar y desgraciadamente a día de hoy no le puedo decir, pues con tal porcentaje de peso es equivalente a tal porcentaje de pérdida de grasa exacta, no lo sé. Entonces tenemos que probar. Sé que los estudios me hablan de 10-15 kilos. En ti pues, tenemos que hacer el ajuste, pero hay una posibilidad. ¿Tengo que hablar con esa persona de peso? Por supuesto que sí, yo solo tengo que hablar. Ahora, si esa persona me viene en una depresión, ni se lo planteo. Le digo que yo lo primero es curarte de arriba. Pero digamos que irte a los polos en general es marketing, que es crear una guerra. Nosotros contra
ellos. Es lo más fácil de marketing. Invéntate una guerra y tú sabes la verdad, tú comprendes, tú haces las cosas y el resto no. Eso no es ayudar realmente. Entonces, quizás esa es la parte mala, que sí he visto ciertos perfiles que han ido más a ese punto de decir, es que nunca hablo de peso. Ostras, es que eso en clínica, o nunca has visto un caso grave. Pues yo me he encontrado situaciones que he dicho, ostras, es que tus posibilidades de supervivencia están en números rojos. Es que es un milagro que estés vivo, ¿sabes? Y hay gente que a lo mejor te viene un cardiópata, que viene un cáncer de próstata, diabético, es que le dice, tío, es que no vas a durar más de 10 años. Lo siento, pero tenemos que tratarte. Entonces, en la práctica, para aquellos nutricionistas, médicos que nos estén oyendo, ¿qué consejo le darías tú para que abordase el caso de una persona con obesidad, queriendo también, o sea, para que abordase, pues eso, pues ese riesgo cardiovascular que puede tener, ese riesgo metabólico? ¿Cuáles serían tus principales consejos? Bueno, en mi caso es fácil porque es ejercicio físico, entonces yo puedo pasar un poquito más de esas conversaciones. Pero es verdad que yo en general le diría a la gente que vamos a explicar las cosas con madurez. Es decir, a mí no me importa el peso en sí. El peso solo me importaría si fuera muy alto, muy alto, muy alto, o muy bajo, muy bajo, muy bajo. Pero en general hablamos de composición corporal y de funcionalidad de los tejidos. Esto sería la premisa, ¿no? No me importa tanto porque tú puedes perder grasa, ganar músculo y no alterar el peso, con lo cual el peso en sí mismo tampoco me dice nada. Igual que al principio una persona que viene con una obesidad muy severa va a perder mucho peso, pero porque pierde mucho líquido también, porque los edemas que tenía. Entonces, he perdido 20 kilos, bueno, pues normal. ¿Es de grasa? No, yo no. Es de grasa también. O sea, has perdido. Entonces, hablar las cosas y ver lo que necesita esa persona. Y en base a eso, pues ver qué es lo más prioritario. ¿Hay problemas clínicos? Claro, pues les tienes que decir, oye, mira, es que hay esto. ¿No los hay? Pues ya depende. De hecho, si viniera una obesidad preclínica, casi sería eminentemente pedagógico, ¿no? Que pues vamos a hacer las cosas que no estén tan bien, pero como si pesara 30 kilos menos. Es decir, vamos a hacer las cosas bien. De hecho, hay mucha gente que debería ir a consulta, 100%. Porque hace las cosas como el culo, pero todavía tiene la suerte de que no le ha pasado nada. Claro. Entonces, yo a la gente le diría que simplemente pues se hiciera un abordaje con madurez, es decir, de no vender ni fantasía. Por ejemplo, vas a usar los fármacos. Pues le diría a la gente, oye, pues le tienes que decir la verdad. No todo el mundo es respondedor, esto te va a durar mientras tanto, por eso tenemos que poner tanto foco en lo pedagógico, claro. Porque esto se va a acabar. Y cuando se acabe te vas a encontrar... Y es lógico que se regane el peso. No decir, no, vamos a reganar... No, eso es mentira. En fin, lo que tienes que darle es herramientas para que la persona no tire la toalla. Y no diga, he engordado 5 kilos, a la mierda todo. Y engordar los 20 que le faltan. No, decir que es que es normal, que vas a tener más hambre, que vas a tener más ansia por la comida. Es que eso es normal. Entonces, encontrar el equilibrio, ¿no? Y saber el punto donde la persona puede sobrellevar problemas clínicos de la mejor forma que para la persona sea llevable, no vivir esclavizada a... Y sin embargo, pese a ser un tema tan complejo, muchas veces la solución que se da es dieta y ejercicio. No, sí. Si yo te dijera eso, ¿qué me diría? Es que, yo qué sé... ¿no? Llevamos 2.500 años diciendo lo mismo. Se hizo muy viral un vídeo precisamente de eso, que estaban en una charla hablando de obesidad, gordofobia y demás, y llegó uno y dijo dieta sana y ejercicio. Pues madre. Es que yo creo que o es marketing porque quieres vender bonos de entrenamiento y dieta, o es desconocimiento. Pero no hay ningún investigador serio que venda esa carta. Total. Te va a decir, tiene que estar, pero esto no va a curar algo que no se puede curar. Total. Porque es crónico. Nos gustaría hablar, Walter, también de salud ósea, que es otra de tus especialidades. ¿A partir de qué edad se va empeorando esa salud ósea? Bueno, en teoría, una vez que se acaba el pico, o sea, alcanza el pico, empieza el declive, poquito. Normalmente se habla de unos 30 años, aunque no es cierto. Depende de qué zona ósea estemos hablando. Por ejemplo, si hablamos de la cadera,
a los 20 y poco ya has alcanzado el pico, a menos que... estamos. Bueno, pico potencial, ojo. Pico de desarrollo, no de madurez del tejido. Y hasta los 30, y luego pues hay un puntito de los 30 a los 40 en que hay un ligero declive y luego ya pues empieza a perderse. Es muy parecida a la masa muscular. De hecho, son dos tejidos. Vamos, el músculo esquelético, el apellido no es por casualidad, es que van de la mano. Claro. ¿Sabes? Si uno crece, crece el otro y no tienen otra opción. Y precisamente en relación a este tema, pues masa muscular y masa ósea, a veces no sé si la sarcopenia y la osteoporosis se normaliza como si fuera algo propio de la edad. Sí. Pues explícanos, bueno, primero cuenta un poquito qué es y si realmente es normal o es una patología. Claro. La idea de osteoporosis primaria o sarcopenia primaria, es decir, aquella que está asociada a la edad, fue una idea de los años 90, que sonaba muy bien. Lo que pasa es que yo hablaría de esa sarcopenia primaria u osteoporosis primaria como fruto de una edad muy, muy avanzada. Lo normal sería hablar de sarcopenia, osteoporosis asociada a estilo de vida. Porque hay gente que se mantiene bien y no va a desarrollar esas patologías. Yeah. De hecho, gente que se mantiene físicamente activo no tiene por qué desarrollar en ningún momento de su vida sarcopenia y osteoporosis. Es más, los atletas másteres nos han enseñado lo que es un envejecimiento saludable. La idea que teníamos nosotros de envejecimiento eran grandes grupos poblacionales de personas que eran físicamente muy activas. Pero cuando comparamos con atletas másteres decimos, ostras, es que esta gente no es que tenga estas enfermedades, es que no las tiene. Claro. Y además, incluso ganar, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, sí. Una persona que no haya hecho nunca deporte, que hay muchos casos, a lo mejor se jubila y le da por hacer muchísimo ejercicio. Sí. O sea, bueno, digamos que la masa muscular y la masa ósea son plásticas hasta que te mueres. De hecho, Miquel Izquierdo, de la Universidad de Navarra, tiene estudios nonagenarios y se gana fuerza y masa muscular. Es decir, son tejidos, obviamente, la capacidad de desarrollarlo se va a ir mermando con la edad y los plazos van a ser mucho más dilatados y los estímulos tienen que ser más ajustados y el descanso para la realidad. Digamos que la osteoporosis, ¿no? Se dijo, Enrique Dent fue el que dijo que era una enfermedad pediátrica. Porque en las edades infanto-juveniles es donde se acumula prácticamente el 90% de la densidad mineralosa y luego se alcanza el piquito en la treintena, más o menos. Pero aquí nos damos cuenta de que no es tan así, porque después son susceptibles de mejora y se pueden mejorar. Lo que pasa es que la capacidad de desarrollo de un niño con respecto a un adulto mayor no tiene absolutamente nada que ver, pero no es tanto una enfermedad pediátrica, por decirlo así, como una enfermedad asociada a todo el estilo de vida en progresión. Igual que la masa muscular, pues también es susceptible de mejora. Lo que pasa es que van a ritmos muy dispares. Digamos, la masa muscular se desarrolla una relación unos 6 con el hueso, 6 veces más rápida. Entonces, eso lo vemos en astronautas cuando vienen de una misión, la masa muscular la recuperan súper rápido y la masa ósea tardan años. Entonces el hueso, el problema que tiene es que tardan años. Es decir, yo voy a mejorar mi masa ósea. Es que un ciclo de remodelado óseo, de cambiar el hueso dañado envejecido por nuevo, son unos 8 meses a un año. De hecho, la mineralización es un poquito más de un año, normalmente. Entonces, claro, tarda mucho tiempo. Y es un tejido además muy difícil de investigar. Muy difícil de investigar. Y claro, las investigaciones mínimas de intervención son 8 meses, con lo cual es caro de investigar además. Y la adherencia, no es lo mismo tener a un grupo de personas 3 meses o 4 meses haciendo algo que tenerlas un año. Eso también es monótono, jamás no poder tenerlo. Entonces, claro, es un gran desconocido. Pero es verdad que la masa muscular y la masa ósea van de la mano. Si estás mejorando una, estás creando las bases para mejorar la otra. Y que el mensaje sería de oye, que esto es mejorable. Pero si te quedas en la idea de soy una criaturita frágil y de cristal, que muchas veces hay un síndrome de licenciada vidriera,
que desgraciadamente llega del mundo clínico, no te muevas, ¿no? Pues tienes poca masa ósea, te vas a partir. Es todo lo contrario, es decir, si no quieres que pase eso, muévete y recupera la función. Porque además el principal factor de riesgo de fractura osteoporótica es la caída. Entonces, tienes que entrenar. Tienes que moverte más y tienes que ser fuerte. No cabe otra. Y sobre todo en concreto en mujeres, la pérdida de menstruación supone un aumento del riesgo de osteoporosis, ¿verdad? Bastante, porque los estrógenos juegan tanto en hombres como en mujeres. Que siempre se habla de hormonas masculinas y femeninas, aunque en biología es un poco más gris. Todo esto es muy importante. Los estrógenos primero mantienen las células óseas propias en buen funcionamiento. Y aparte, son fundamentales para los procesos de mecanotransducción, de convertir esas señales mecánicas en biológicas y que permitan desarrollar el hueso. Si no hay estrógeno, muchas células óseas, como son los principales mecanosensores, que son los osteocitos, que es como una red neural dentro del hueso que percibe las señales mecánicas y les dice después a las células formadoras de hueso, son los osteoblastos, y a las que lo quitan el hueso ya envejecido, son los osteoclastos, quita de aquí, pon aquí, o ponlo así y así, se muere si no hay estrógeno. Entonces, claro, la caída de masa ósea, sobre todo cuando ya se ha perdido la menstruación en mujeres, es muy grande. Ahí sí hay un desacople entre masa muscular y masa ósea, que en el hombre no se ve de esa forma, en las mujeres sí. Entonces las mujeres de base tienen un factor de riesgo en la menopausia, que si se juntan varias cosas, pues por ejemplo, voy a perder mucho peso antes de la menopausia, pues ya se juntan dos cosas y ahí es un problema que estamos viendo en obesidad. Pues dinos, Walter, 3 claves para mejorar nuestra salud ósea. Movimiento, es lo más básico. Una buena alimentación, es decir, no solo es calcio. Magnesio, K2, vitamina D, bueno, de hecho incluso hierro, es decir, si nos ponemos básicamente una buena alimentación. También hay un eje que no conocemos del todo, microbiota hueso, es decir, que si nos ponemos aliméntese usted bien, muévase, y por lo demás, ya viene la parte, ¿no? Si se va a hacer una intervención de pérdida de peso, ojo, que el hueso es muy susceptible de deterioro con la pérdida de peso, con lo cual mucho ojito con eso. Sobre todo por los yo-yo. Pierdo, gano, pierdo, gano, pierdo, gano, pierdo, gano. ¿Y el descanso y el estrés cómo se relacionan con la pérdida de hueso? Bueno, como con todos los tejidos. Es decir, si hay estrés, se pierde. Vale. De hecho, las células inmunes también necesitan iones minerales para actuar, con lo cual la inflamación también sería un factor de riesgo para el hueso. Pero que eso es como algo genérico, del estrés y la inflamación afectan a muchos tejidos de muy diferentes formas. Y aparte de estrés, paso del tiempo, inflamación, ¿hay algo en concreto que afecte directamente al hueso de forma negativa, como pueda ser fumar, por ejemplo? También, y el alcohol. El fumar y el alcohol. Ambos. Bueno, y por supuesto enfermedades que tengan una afectación en el metabolismo de los nutrientes, por ejemplo la celiaquía, la enfermedad renal crónica, pues son contextos que el hueso se ve muy dañado. También la diabetes mellitus, que la diabetes mellitus tiene efectos paradójicos en el hueso. La insulina es una hormona muy anabólica. Entonces la gente con diabetes mellitus tipo 2 puede tener buena masa ósea, pero estructuralmente es muy débil, con lo cual tienen mayor riesgo de fractura. Entonces, claro, se da esa paradoja del hueso diabético, o diabetoporosis, o la literatura científica aquí crea un término y si funciona, pues que te lo citen. Y es un problema que mucha gente puede hacerse una densitometría y decir, uy, qué bien salgo. Entonces lo que se hace en diabetes mellitus tipo 2 es una prueba de índice de hueso trabecular, el TBS, que no es más que en el mismo DEXA, es un software que lo que mira es un poco cómo están organizadas las trabéculas, el interior del hueso, y puede ver si hay afectación grande o pequeña en esa porción. Y entonces hay gente que puede tener una buena densitometría, pero si su TBS es bajo, pues entonces la fragilidad ósea está ahí. Aunque es verdad que la osteoporosis, por ejemplo, ha pasado lo mismo que con la sarcopenia. Antes era solo
poco masa ósea, Ujú. y ahora ya le damos casi más importancia a la estructuración, a la resistencia ósea. ¿Por qué? Porque hay gente que puede tener una fractura por fragilidad, es decir, una fractura que se produce en un contexto en que no debería darse una fractura. Es decir, me caigo de la silla y me parto la cadera. Lo normal es que dijera, ay, que caiga más tonta, no me parto la cadera. Entonces, si se da una fractura por fragilidad, independientemente de la densidad mineral ósea, si es una zona como puede ser la cadera, tienes osteoporosis. Y entonces, teniendo todo esto que estás contando en cuenta, ¿cuál sería una buena manera de saber qué tal está mi salud ósea? Bueno, saber la ciencia cierta no lo puedes saber, pero un chivato muy interesante es la fuerza muscular. De forma local, por ejemplo, cuando hacemos una dinamometría de mano, nos damos cuenta que todos los huesos de la muñeca tienen una relación casi lineal en cuanto a fuerza y densidad mineral ósea. Vale. Entonces, por ahí, igual que los huesos de la cadera, con un test de levantarse, sentarse en una silla. Entonces, si tengo una buena función muscular, es decir, y una buena condición física, lo lógico es pensar que tu hueso podría estar bien. Pero es verdad que la densidad mineral ósea depende en muy gran medida de la genética, entre un 60 y un 80%. Que hay gente que puede haberlo hecho todo bien, pero por lo que sea, su hueso no ha respondido a esos estímulos, como sean nutricionales, sean mecánicos, como debiera. Y tiene poquita o tiene una resistencia ósea un poco afectada. Pero digamos que en las pruebas de valoración morfofuncional, que es lo que nosotros hacemos, nos guiamos un poco por los test funcionales y, claro, por la densitometría solo se pide, ya que expone a la persona a radiación, aunque sea bajita, en casos que haya o antecedentes familiares o haya alguna enfermedad que lo indique, o la persona te diga, no, es que vengo haciendo dietas yo desde 5 años, tía, pues ahí sí te vamos a pedir una densitometría porque igual no está tan bien. Has comentado dos claves respecto a la salud ósea. Una, que el ejercicio de fuerza es muy recomendable para mejorarla. Y otra, que el principal desarrollo del hueso, que luego se puede mantener a lo largo de la vida, se da también en la infancia. Entonces, ¿es recomendable que los niños entren en fuerza? Y de ser así, ¿a partir de qué edad, por así decirlo? Bueno, aquí hay una serie de matices. Digamos que el hueso responde principalmente bien a 3 tipos de estímulos. Estímulos dinámicos, es decir, si yo hago un ejercicio isométrico y me quedo ahí, esto no es bueno, dinámico, responde muy bien a todo lo que es aceleraciones, desaceleraciones, al impacto y sobre todo a la riqueza de estímulos. Es decir, si yo hago siempre este movimiento, mi hueso se va a estructurar de tal forma que para ese movimiento es genial, pero si salta al lado dice, uy, ahí no soy tan resistente como esperaba. Entonces, digamos que los niños lo que tienen que hacer es evitar la especialización temprana. Fuerza ellos hacen, igual que HIIT. Tú dejas a un niño jugando y hace un HIIT. Claro. Un pilla-pilla es un hit total. Llevarse a alguien encima cabrito, subir una cuerda. Es que la fuerza en ellos es algo natural, igual que los impactos. ¿Sabes? Que impactos tanto los que recibes también. Es decir, las peleas estas de qué brutos son los niños. Bueno, pues eso también es bueno para sus huesos, ¿no? Pero que lo ideal es eso, es evitar la especialización temprana. Y a partir de los 12, 13, 14 años, depende también de las escalas madurativas de Tanner, ya se le podría meter en especialización. Pero se ve que niños que han practicado mucho más actividades variadas y luego se han especializado en una, suelen tener una densidad mineral ósea y unas características del hueso mucho mejores que las que desde pequeñito han ido a una actividad, porque es coherente además con todo lo que sabemos de fisiología. Entonces, para los niños es bueno jugar, hacer muchas cosas, y luego, si quieren practicar algún deporte con más seriedad o profesionalizarse en ese área, ya esperar a cierta edad. El único pero son los deportes acuáticos, porque hace un medio de ingravidez apenas impacto. Y claro, las contracciones musculares no son exactamente iguales que las que tú llevarías en
fuera de ese medio. Entonces, digamos que los niños que practican deportes acuáticos, sería interesante que, aunque esto ya se hace casi de forma normativa, también tengan fuera trabajo de salto, y cuando hablo de salto vuelvo a lo mismo. Es decir, los juegos de abro las piernas es brutal. Que hay gente que piensa que salta a la comba y dice, pero es que ahí la riqueza de estímulo te la has comido con papa. Entonces mejor haz más cosas, ¿no? Sí. Es que volvemos a lo mismo. Si nos ponemos a pensar, si yo meto a un niño en un gimnasio, igual no le estoy ofreciendo todas las riquezas de estímulo. No es que sea malo, per se, pero igual me estoy quedando corto. Mientras que si le planteo muchas más cosas, puede ser igual y mucho más divertido y efectivo. Una gincana o algo de eso, por ejemplo. Lo que quiera. Si es que además, cuando se entrena a niños con patologías, se basa en lo lúdico. Claro. Y quizás ya no tanto niños, pero a lo mejor más preadolescente, adolescente, que a lo mejor ya empiezan a ir al gimnasio, ¿no? Se unen un poco al deporte de fuerza de manera más específica. ¿Qué precauciones hay que tener ahí? ¿Hay que tener como mucho miedo del peso? Bueno, las normales que una persona... Vale. ¿Sabes? No, es que realmente lo de que se van a quedar pequeños... Exacto, te eso iba a por preguntar ejemplo, justo eso. Es que- Mira, díselo a mi madre de mi parte. Es que eso ya están incluso en los libros de texto clínico, te lo puedes encontrar. Madre mía. La guía Oxford de entrenamiento en niños ya te dice, oye, desde la primera edición, vamos por la cuarta, te estamos diciendo que no. Que de hecho, tú llegarás a la altura que llegues. Claro. El que haga ejercicio no, lo que va a hacer es que puedes incluso llegar a ese potencial. Es que la gente que hace halterofilia son bajitas, es que la estructura ósea y la conformación, ¿sabes? Es diferente, también tienen un torso muy grande, unos miembros muy cortitos, es decir, todo combina. Eso es la cinantropometría que vemos que Total. funciona. O ve a Michael Phelps y dice, es que su anatomía es muy para el deporte. Ya. Y antes yo te preguntaba precisamente por la pérdida de menstruación, sobre todo refiriéndome a la etapa ya de menopausia, pero un momento de amenorrea o un periodo de amenorrea también puede afectar la salud ósea. También puede afectar. O sea, eso sería importante tenerlo en cuenta quizás a la hora de valorar si es conveniente tomar, por ejemplo, o sea, a veces, lo digo sobre todo porque a veces creo que se demoniza la toma, por ejemplo, de anticonceptivos porque no es la regla real y demás, pero bueno, quizás según el caso, pues conviene hacerlo Sí. simplemente por ese hecho de mejorar o prevenir esa pérdida de salud ósea. Claro, la única duda de los anticonceptivos es tomarla en edades tempranas. Que ahí es donde los especialistas dicen, porque es verdad que se puede crear cierta resistencia a la acción de los estrógenos a nivel biológico. Edades tempranas estarías hablando... Adolescencia. Vale. Que ahí es verdad que ahí es como un ruido de no lo tenemos tan claro. Ya. Pero después si hace falta la intervención, obviamente, es que como se diría, de cajón, ¿no? Es decir, si hay una afectación, trátala. Claro. Y antes cuando te preguntábamos por estas claves para mejorar la salud ósea, hablamos de la alimentación, por supuesto, y seguro que si hablamos de salud ósea y alimentación, la gente tiende a pensar en lácteos, ¿no? Porque es ese rollo de el calcio que siempre se nos ha metido. Una dieta vegana, por ejemplo, que excluye los lácteos, ¿supone un mayor riesgo de fragilidad ósea? Bueno, ahí es que habría que hacer muchos matices. Es decir, en sí, por la dieta, no. Lo que pasa es que es verdad que los estudios epidemiológicos sí te dicen que puede haber un mayor riesgo de fractura. Pero claro, también es verdad que la gente que lleva este tipo de dieta suele pesar menos. Claro. ¿Sabes? Son saciantes y hay gente que es verdad que pueda comer menos de lo que debería. Tradicionalmente también se han unido más a otras actividades no muy autogénicas. Yoga. Entonces lo juntas todo y dices, no tengo claro o no puedo buscar una relación causa-efecto de esta alimentación per se con menor masa ósea. De hecho, cuando se han cogido grupos y se les ha puesto a entrenar fuerza, desarrollan la masa ósea ambos al mismo ritmo y nivel. Entonces es verdad que hay un ruido ahí que todavía no sabemos si hay algo real en eso. Pero en verdad no debería haber problema. Una vez que se ajustan los nutrientes, no hay nada que diga que esto tiene que ser así, ¿sabes? Es lo único. Pero es verdad que todavía, pues un tema que yo por lo menos, por lo poco que sé, no puedo decir, no puedo afirmar ni que sí ni que no.
Simplemente diría que para mí hay factores de confusión Sí. que todavía no me aclaran la cuestión. Es como, por ejemplo, con las dietas cetogénicas. Las dietas cetogénicas se relacionan con una afectación de los marcadores de remodelado óseo. Y en animales afectan negativamente al hueso. Claro, el problema es que los animales para el hueso no son el mejor modelo de estudio, por lo menos los ratones. ¿Por qué? Por ejemplo, en ellos la obesidad siempre es negativa para el hueso, mientras que en humanos suelen tener mayor densidad mineral ósea. Su metabolismo es muchísimo más rápido que los humanos. 3 días de ayuno mata un ratón, mientras que en un humano es cuando empieza a tener los efectos que a las 14, 12 horas de ayuno tienen los roedores. Es decir, que nosotros que nos llevamos una semana sin comer no nos empezamos a parecer a los ratones. Entonces no son un buen modelo de estudio. Y el único modelo clínico que tenemos son niños que a lo mejor tienen epilepsia refractaria, pero es que también la epilepsia hace que no, por muchas cuestiones no se mueven, no juegan tanto, no están más protegidos. Claro, tampoco es un modelo para que usted me diga cómo es exactamente. Entonces, en teoría yo ahí diría, ¿volvemos a lo mismo? No lo sé. No lo sé. Y en cuanto a la suplementación, suplementar en calcio o vitamina D, ¿sí se ha visto que pueda mejorar la salud ósea? Si estás en déficit, sí, si no, no. De hecho, la última revisión Cochrane que hubo sobre el tema, en mujeres premenopáusicas, suplementar con calcio no disminuyó la pérdida de masa ósea como es normal. Es decir, si estás en los niveles recubiertos y no te mueves, esto no va a hacer un milagro. Vale, pues pasamos ya al siguiente bloque y es hablar un poco de ti, de tu web, de Instagram, de que quieres acabar con SciHub casi para hacerte tú con el monopolio de los artículos. No, lo de la web, bueno, digamos que la web todavía tiene mi nombre porque la tenía hace años pero nunca la usé. Entonces digo, bueno, vamos a hacerle. Hablando con mi hermano, que sabe bastante del tema, de hecho él lleva páginas web y demás, pues la idea es que si va bien, porque la estamos usando como campo de prueba, es crear un sitio donde se puedan compartir artículos. Con el tiempo la gente se tendrá que registrar como una red social y en vez de sitios que hay de investigadores en que tú pides un artículo y te lo mandan, tú digas, oye, necesito tal artículo, y en vez de mandártelo se sube. Qué guay. Y hacerlo como un sitio donde la gente pueda pedir artículos. Ahora mismo está hecho, pues yo qué sé, un altar al ego, porque pone los artículos que a mí me interesan, ¿no? Pero con el tiempo mi idea es que si va bien, escindirlo y que se cree como un sitio donde la gente pueda hacer artículos o que no los encuentre y diga, oye, alguien tiene tal artículo. Y si es interesante, dejar incluso que la gente haga las fichas. Que diga, oye, pues tú quieres hacer, porque te parece interesante, porque es un tema que para tu área a lo mejor es súper novedoso, ¿no? Pues te dejo la opción de hacer las fichas, ¿no? Pero claro, primero tengo que ver el software, que no está del todo ajustado, para las búsquedas. La idea era que no fuera un sitio de investigadores. Por eso no se puede poner el DOI. Aunque la idea es que tú pudieras poner una palabra. Me acuerdo de un artículo que habla de pero no sé cómo se llama ni el autor, pues tú pongas alcohol y te aparezca una lista de artículos con alcohol. Y también deja una base de datos de artículos que no tengan ficha, para que la gente pues directamente no solo busque artículos con fichas, sino diga, oye, no encuentro ficha, voy a buscar en la otra biblioteca, ¿no? Para ver si está. Esa es la idea del proyecto. Pues muy guay, vamos. ¿Y cuál es el origen de que tú desde hace ya bastantes años compartas así gratuitamente? Porque me daba coraje. Es decir, yo hay muchas cosas que veía a alguien mencionar artículos y decía, ostras, no me lo puedo descargar. ¿Sabes? Hombre, ya con la facultad es más fácil, pero es verdad que muchas veces que ni así. Entonces dices tú, y aunque esto suena mal, ¿no? Lo que quieren los investigadores, el dinero se la refran flinfla. Lo que quieren es que la ley del día su investigación. Entonces, yo todavía no he encontrado a nadie que no me haya dicho, no lo compartas. Claro. Es como, ostras, hazlo porque así lo leen, ¿no? La pregunta del millón es, ¿de dónde lo sacas? Pues de diferentes sitios. Digamos que, por ejemplo, sea por la facultad, sea hay algunas páginas de investigadores
donde la gente se... Bueno, incluso en Facebook había un grupo de Get Your Papers, que era, tú pedías un artículo y si alguien lo tenía, lo enviaba. Hay diferentes fuentes. O ya en el extremo, por ejemplo, los artículos de Minerva son... Si quieres que alguien no lea nunca un artículo, públicalo ahí porque son indescargables. Es decir, yo no conocía a nadie que pueda acceder a Minerva. Pues a veces escribiéndole a los autores. Si ya no había... También por ResearchGate hay veces que los autores suben el artículo, o bueno, no el artículo, pero el preproof, pues lo suben. Hay formas, lo que pasa que, hombre, lleva su tiempo. Más allá de divulgador, también eres investigador. ¿En qué estás trabajando ahora mismo? Pues bueno, llevamos años con un tema, viendo cómo el ejercicio físico modula, en este caso, la inflamación del tejido adiposo en obesidad y diabetes. Viendo cómo lo hace, de qué forma lo hace, ¿no? Uh-huh. Entonces, tanto determinados genes como determinados marcadores, pues vamos viendo cómo va. Y también es una forma de incluir cosas que hacíamos nosotros en el día a día. Es decir, la intervención de ejercicio físico que yo hago, no la había visto en la literatura y digo, bueno, pues hago un artículo y ya puedes decir, oye, mira, esto está basado en ciencia. Pasamos ya para cerrar a un bloque de preguntas cortas. ¿Quién ha sido tu principal referente en lo laboral? En lo laboral. Bueno, yo a quien tengo que agradecer mucho es tanto a Carlos Saavedra como a Jorge Roig. Que bueno, que supusieron a nivel de ciencias del ejercicio, supusieron una influencia muy positiva. Actualmente, de hecho, hay cosas que puedo no compartir con ellos, pero también digo que si pensara como ellos como maestros dirían, nos hemos equivocado porque piensas como nosotros, es decir, está mal, pero son dos personas que para mí, tanto en lo laboral como en lo personal, han supuesto gente que me ha motivado mucho a investigar en este área. Si pudieras cambiar una sola cosa de la sociedad y el sistema sanitario en cómo abordan a las personas con obesidad, ¿cuál sería? Bueno, es que yo cogería lo de Margaret Chan. Primero mejorar el resto y luego irnos a lo clínico. Total. Porque si mejoramos el resto, igual lo clínico no es tan importante. Ajá. ¿Qué crees que podrías mejorar de tu alimentación? De mi alimentación. No sé, yo creo que es como lo de en casa del herrero cuchara de palo. Hay tantas cosas. No, en general, no sé. Bueno, es que lo peor es saberlo y no hacerlo, pero digamos que no soy un ejemplo. Le suele pasar a todo el mundo, ¿no? No soy la ejemplo. pregunta. ¿Hacia dónde crees que se dirige la investigación en obesidad y qué avances te parecen más prometedores para el futuro? Bueno, seguimos con las causas. Ya. Es decir, no tenemos claro cuáles son las causas. Y eso ya es un problema de facto. Le estamos interviniendo sin tener claro cuáles son las causas. Entonces es complicado. Y después hay muchos temas, ¿no? Muchas subáreas, ¿no? Pero realmente casi todo el grueso está centrado en B, ¿qué hacemos? A, ¿por qué ocurre lo que ocurre? ¿Cuánto tiempo dedicas al móvil a diario? Al móvil. No, al móvil poco tiempo. Porque casi todo lo hago en el ordenador, entonces, de hecho a las redes soy muy poco consumidor de redes. Yo siempre lo digo. Yo publico, a lo mejor respondo si me preguntan algo y me voy. Porque es que no suelo... Llega un punto en el que, yo qué sé, no encuentro... O sigo a algunos investigadores por si han publicado algo, pero realmente soy poco consumidor porque no me suele interesar mucho. Lo mejor que puedes hacer, yo creo. Recomiéndanos una serie de recursos para aprender pues sobre estos temas, obesidad, hueso, diabetes. Puede ser libro, podcast, Mira, persona. libro, uno que se ha publicado hace poco por Médica Panamericana es la de valoración morfofuncional, creo, en la enfermedad crónica adiposa como ligerita. Sí, para leer es que han cambiado un poco el nombre. Bueno, básicamente la idea de cómo valorar tanto con test funcionales todo lo que es el entorno de la obesidad, y está muy bien. Vale. Tiene capítulos, está muy estilizada y es un libro que no es caro y sobre todo si lo compras para leerlo en el campus virtual, y está bien. Es un libro que a mí me gusta mucho. Y como investigadores, Blauer es
de lo mejor que se puede leer. Un tío con los pies en la tierra, que cada artículo que publica merece leerlo porque pone las cosas en su sitio, y de hecho es de las pocas personas que en un artículo yo lo he visto leer decir que no sabe cómo resolvería ciertos temas. Y claro, que ya diga, llevo 40 años en esto y no lo sé. Ya te dice de que el tío no va de nada. Es como dicen, no tengo claro. Por ejemplo, a él con lo de si se debe considerar enfermedad o no a nivel social, le dice, no tengo claro el impacto positivo y negativo y no lo sé. Y te lo dice, y dices, mira, alguien que empieza diciendo no sé. Para que luego llegue uno que no tiene ni idea y te afirma categóricamente, ¿es esto o es esto? Que es lo que suele pasar. De hecho, normalmente la gente que sabe mucho de los temas tiene muy claro ya no solo lo que él no sabe, sino lo que falta por saber. Claro. Total. Pues nada, anotado. Walter, ¿dónde pueden encontrarte nuestros escuchantes? Bueno, en redes sociales. Walter Suárez Carmona, ¿verdad? Sí. Y en la web, ¿no? Bueno, en la web, si quieren descargarse las cosas, ahí pues tenéis recursos, vamos, para dar y tomar. son bienvenidos. Bueno, pues muchísimas gracias, Walter. Ha sido un placer. Muy interesante la conversación. Muchas gracias. Y a vosotros por la invitación. Gracias. Encantado.